A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y desde cualquier parte del mundo a través de nuestra web www.telesucesos.net. El link ahí, el botón de en vivo, nos ven desde cualquier parte del mundo. También subimos, posterior a su emisión al aire, a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia, es un gusto para nosotros, de Henry Llanes. Él es un experto petrolero, un experto en seguridad social, un analista político, económico, social. Y el caso de hoy, y habíamos hablado hace un poco más de un mes, seguramente ya dos, Henry, porque el tiempo pasa rápido además, sobre el tema del seguro social. ¿Qué se ha avanzado en este tema de la seguridad social? ¿Cuáles son las acciones que ustedes, de manera activa, además como colectivos y las personas y los jubilados, vienen realizando también en este aspecto en favor de ir mejorando esa seguridad social? Sí, gracias, estimado David. Un saludo para usted y para la audiencia, muy amable por la invitación. Bueno, las noticias no son tan alentadoras luego de que el día jueves 13 de junio, la semana anterior, de manera sorpresiva, para nosotros fue una sorpresa porque fuimos a la Asamblea Nacional, o sea, nosotros como por disposición constitucional y por disposición de ley, nosotros tenemos que participar en el debate del proyecto de ley cuando son de iniciativa popular normativa. Esto que hemos hecho nosotros es la primera vez, es una cuestión inédita. Las ecuatorianas y los ecuatorianos nos apoyaron a nivel nacional durante 4 meses, haciendo constar su firma, 75.500 firmas, ¿no? Y nosotros propusimos 2 cosas. La una era cambiar la estructura de gobierno del Consejo Directivo del IES y también el directorio del Banco del IES. Ese era un capítulo, y el segundo capítulo era que en el proyecto de ley, cuidadosamente nosotros definimos las líneas de acción para que el Estado pague esa enorme deuda que tiene con el Seguro Social. Para el proyecto de ley nosotros lo presentamos el 19 de octubre del año 2022, ¿no? Fue avanzando, ¿no? Hubo un bache por el tema de la clausura de la Asamblea en el gobierno de Lazo, luego se retomó, teníamos 6 meses de plazo, y sabe que iba bien, llegamos al primer debate, bien, o sea, pasó el proyecto de ley. ¿Pasó en dónde? ¿En la comisión? Primero en la comisión, después en el pleno, ¿sí? No hubo mayores observaciones, en el pleno actuaron 16 asambleístas, ¿no? Y intervinieron, pero ellos no hicieron mayor observación. ¿Por qué, David? Porque a fines de octubre del año 2022, de acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Pleno de la Asamblea Nacional conformó una comisión de 3 parlamentarios para que analicen si el proyecto de ley se enmarca en la Constitución, si se enmarcaba en la Constitución, si se enmarcaba en el ámbito de las leyes, en el marco legal. Sucede que la comisión de 3 parlamentarios, conforme lo dispone la ley, vuelvo a repetir, lo analizó y presentó un informe al Pleno por unanimidad. La comisión, es decir, los 3 parlamentarios dijeron: el proyecto de ley cumple los requisitos constitucionales, cumple los requisitos de ley, informe a favor, por unanimidad. Nosotros nos alegramos, ¿no? Luego vino el Pleno, analizó el 1 de noviembre el informe de la comisión, y el Pleno en ese día estaban 135 parlamentarios. Los 135 parlamentarios, el 1 de noviembre del año 2022, lo aprobó. El 22, sí, el 22. Lo aprobó por unanimidad. Y entonces, claro, pasó el 93, porque ahí fue la clausura de la Asamblea. Todo el 23, pasó, la muerte cruzada. Todo eso. Llegamos a noviembre de 2023, vino la nueva Asamblea, vino el nuevo gobierno, y empezamos nuevamente, retomamos el trámite del proyecto de ley, y con estos antecedentes que le acabo de mencionar, tanto la comisión como el Pleno prácticamente le dieron el visto bueno. Y a esta Asamblea, me refiero a estos asambleístas, ¿no? Entonces nosotros decíamos... Hasta ahí eran buenas noticias. Buenas noticias, aplausos, como decía algún amigo del periodismo, aplausos porque el proyecto pasó, ¿no?
Y claro, luego viene el tratamiento para el segundo debate, y ahí es cuando ya las cosas se pusieron cuesta arriba, porque de la noche a la mañana, la Revolución Ciudadana, un 8 de marzo del presente año, Día de la Mujer, ¿ya? Y fueron precisamente 3 mujeres, ¿no? Ajá. Marcela Holguín, Giovanna Ortiz, ¿no? Y la asambleísta Méndez de la provincia de La Suay, las 3 de la Revolución Ciudadana, que se opusieron al segundo capítulo. Porque el segundo, se pusieron. ¿Debate o segundo? Del proyecto de ley. Pero había un segundo capítulo. Sí, del segundo capítulo para el segundo debate. Entonces se pusieron, sin que vengan las observaciones del Pleno, sino ellas por sí y ante sí. El 8 de marzo la audiencia puede ingresar, los afiliados, los jubilados deberían ingresar a esa sesión del 8 de marzo, ¿no?, del presente año, en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Y ahí van a ver que ellas fueron las que propusieron que el Estado no transfiera las acciones del Banco del Pacífico como parte de pago de la deuda que tiene el Estado histórica, además. Sí, exacto. Y que para julio del año 2023 la deuda estaba en 10.051 millones de dólares, deuda acumulada de salud desde el año 2006, ¿no? Y deuda acumulada por el 40% desde el año 2012, ¿no? Estas son deudas, porque aparte es la inversión en bonos, ¿no? La inversión en bonos está por cerca de los 13.000 millones de dólares, son inversiones, ¿ya? En el caso de la deuda eran 10.051 millones de dólares a julio del año 2023. Muy bien. Se opusieron a rajatabla. ¿Y por qué? ¿Por qué ellas no quieren? ¿Cuál es el argumento? No dijeron que no querían. No hay argumento. No hay argumento. No estamos de acuerdo en que el Banco del Pacífico vaya en parte. Entonces, lo que vi es como que estas señoritas o señoras fueran parte del gobierno. Y claro que con el gobierno de Noboa tienen un pacto bien sólido por esta actitud. Porque ellas dijeron también que no estaban de acuerdo, por ejemplo, que el Banco del IES sea un banco de primer piso. Entonces yo me pregunté, ¿la Revolución Ciudadana serán banqueros ya? ¿Serán dueños de bancos, no? Porque no tienen competencia. Claro, exacto, porque quienes deberían estar aquí ese día, el 8 de marzo, deberían ser los delegados de los bancos, los dueños de los bancos, los representantes de los bancos, la banca privada, que nosotros estamos de acuerdo. Y no quieren que sea más fuerte también con que llegue el Banco del Pacífico. Exacto, y el Banco del IES sea banco de primer piso. Y entonces, como usted dice, ellos debieron oponerse porque van a tener un competidor ahí que va a ser el más grande. Existen intereses tal vez personales intereses colectivos. A lo mejor son banqueros, la Revolución Ciudadana. Son dueños de bancos, a lo mejor son dueños de empresas petroleras. Creo que esos son porque ellos se opusieron a que el Banco del IES no sea banca de primer piso. Entonces sería bueno preguntarles a estos señores de la Revolución Ciudadana si se han hecho banqueros. Entonces no quisieron que el Banco del IES sea un banco de primer piso, porque el Banco del IES, si fuera un banco de primer piso, digo usted, se constituiría en el banco más grande del Ecuador, porque son 3 millones de afiliados, ¿no? Y 700.000 jubilados. Esa nómina no la tiene ningún banco en el Ecuador. Entonces, claro, pero ellas se opusieron. Entonces yo pensaba ya a mis adentros, digo, a lo mejor la Revolución Ciudadana son banqueros, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué ha pasado? Nada, ya lo echaron abajo. Se lo echaron abajo, pero es que lo quiero denunciar. La Revolución Ciudadana con el gobierno lo echaron abajo al proyecto de ley. Entonces sucede que cuando había otra propuesta de que entonces, como el Estado está en sus finanzas públicas con luz amarilla, con luz roja, aproximadamente la deuda hoy en día está sobre los 84.000 millones de dólares, ¿no? Que el ministro de Economía y el presidente de la República deberían sincerar esos datos. Yo públicamente le solicito que le digan cuál exactamente es el monto de la deuda pública actualmente, porque Pablo Dávalos hace meses atrás, en este año, dijo que la deuda era de 84.000 millones de dólares del Estado. En el año 2010, el saldo de la deuda pública era de 8.600 millones de dólares. Digo esta cifra porque en cuanto a la deuda petrolera, yo participé con información para la elaboración de ese documento, que lo presentaron en CIESPAL. 8.600 millones de dólares era el saldo de la deuda del Estado al año 2010. 8.600. Ahora es 84.000. Por 10. Es una locura. Y digo, ¿y cómo va a pagar el Estado esta deuda? ¿Cómo va a pagar el Estado la deuda, sobre todo del Seguro Social? Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Que decíamos, muy bien, la única vía es que el Seguro Social sea accionista del petróleo, de la energía eléctrica,
de las telecomunicaciones, de la minería metálica. Solo así, a través de acciones, el Estado podría pagar esta deuda, podría ahorrar esta deuda al Seguro Social. Marcelo Holguín, Giovanna Ortiz y la asambleísta Méndez de la Revolución Ciudadana dijeron no. Se opusieron. Entonces ahí viene también la segunda inquietud. Dije, a lo mejor son petroleras, ¿no? Que no quieren que el Seguro Social sea accionista. Claro. Es muy probable que sean petroleras, porque con tanta plata, a lo mejor son petroleras, ¿no? Y el gobierno con sus propios intereses, porque al fin y al cabo, esa es una liquidez al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y es una caja chica que le permite salvar de cualquier cosa. Entonces con eso, ahí lo echaron abajo. Y en la parte del gobierno, ¿sabe qué pusieron? Ellas mismas, la Revolución Ciudadana. Y si algo tienen duda, entren vayan al YouTube, vayan, ahí está la sesión del 8 de marzo de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, y la del 12 de marzo, el pleno, porque ya en el pleno, en cambio, la señora Pierina Correa es la que también se opuso. Ella lideró, ¿cómo va a ser el banco de allí? Es banca de primer piso, dijo. No, ahí está una serie de argumentos de señora, ¿no? Señora o señorita. Entonces fueron al pleno, porque antes y para el gobierno. La Revolución Ciudadana se dio cuenta que íbamos a tener 3 votos. 2 de los afiliados que representan a los 3 millones, ¿no? Y 1 de los jubilados. Marcelo Holguín, Giovanna Ortiz y Méndez dijeron no, ratito. Ya aquí, porque la propuesta nuestra fue que entre los 5 se elija al presidente, al vicepresidente, al Consejo Directivo de la manera transparente, limpia, democrática, ¿no? Casi la democracia. No debe haber condicionamientos, no debe haber coartadas, ¿no? Por eso la democracia es eso, ¿no? No tiene que tener, tiene que ser una cosa que... Y no estuvieron limpia, de acuerdo tampoco. Tampoco estuvieron de acuerdo. No. ¿Qué dijeron ellas? Ajá. A través de la ley, de manera antidemocrática, que el delegado del gobierno sea que presida el Consejo Directivo del IES. Es una cosa absurda, pero lo pusieron y tuvieron el apoyo también de 2 votos de Construye. La audiencia tiene que saber, de 2 votos de Construye. Bueno, y la otra cosa que no les gustó, no queremos que el vicepresidente que sea elegido por el Consejo Directivo del IES sea el que le subrogue al presidente del Consejo Directivo del IES en su ausencia temporal y definitiva. No queremos. Queremos que se principalice el alterno y él sea el presidente del Consejo Directivo del IES. Mire usted, o sea que el vicepresidente pasaba a ser un pintado en la pared. Entonces no les gustó, se opusieron. Y eso llevaron al pleno. Bueno, el pleno se ratificó el voto con los votos de la Revolución Ciudadana, un bloque de votos ahí, cerca de 50 votos. ¿Socialcristianos cómo votaron? En ese entonces votaron a favor, socialcristianos, porque los a favor de esta moción, de esta moción ya. Porque se sumaron a los votos. Porque dijeron, dijeron ellos van a haber 5, en todo caso ya se avanza un poco en esto, no es lo ideal, pero se está avanzando. Entonces digo, bueno, ya, si es que es así. Y el bloque de gobierno que sorpresivamente de 14 pasaba a 36, entonces allí hay unos asambleístas de alquiler, allí hay unos asambleístas tránsfugas, flotantes, traidores son de alquiler, son estos, ¿no? Y deshonestos, ¿no? Porque ellos se fueron elegidos por otros bloques, ¿no? Por otros bloques, por Construye. Y respondiendo a la ciudadanía que tiene otras intenciones. Claro, digamos estos asambleístas deben saber que la gente votó por ellos porque participaron por el Bloque Social Cristiano, por Construye y por otras organizaciones. Son volátiles, ajá. Y sucede que ahora, cuando uno va de un lugar a otro se llaman tránsfugas, ¿no? Entonces son unos tránsfugas, ¿no? Pasaron de estos bloques parlamentarios o de estos partidos o movimientos políticos parlamentarios y se fueron al bloque de gobierno. Hoy son 36, son asambleístas de alquiler. Bueno, con estos lo echaron abajo le cambiaron ya en el segundo debate, el 12 de marzo, entonces quedó así. La propuesta de los 5 miembros nuestros para el Consejo Directivo del IES y claro, le torcieron la forma de la representación del Consejo Directivo en cuanto al presidente. Y el proyecto lo echaron abajo. Y lo echaron abajo. ¿Ustedes han interpuesto medidas? Sí, porque en el director del banco nosotros propusimos que sean 5 miembros, que el presidente del Consejo Directivo sea el presidente del director del banco y que los 4 miembros del directorio sean elegidos mediante un concurso de oposición y méritos realizado por el propio Consejo Directivo del IES. Acogieron eso, pero no dijeron los 4, no, los 4 no.
que ahí está el ministro de Economía y Finanzas, que ahí está el delegado del consejo, el presidente del Consejo Directivo del IES, y que esté un representante de los empleadores. Yo les dije en el Pleno, el Seguro Social no surgió para proteger al gobierno, no surgió para proteger a los empleadores, surgió para proteger a los trabajadores, a los afiliados, a los asegurados. Esa fue la propuesta nuestra. Entonces no les gustó. Entonces nos quedamos en minoría, un representante de los afiliados y uno de los jubilados. ¿Qué logramos de aquí? Que ya no sea a futuro el Consejo de Participación Ciudadana el que decide, porque dijimos, ¿qué tiene que ver el Consejo de Participación Ciudadana en esto? No, pues no tiene nada que ver. Entonces, como dice el dicho, David, en el directorio del banco, de lobo un pelo. Me estoy refiriendo al segundo debate del 14 de marzo. Y en el caso del Consejo Directivo del IES, otra vez este dicho, de lobo un pelo. De lobo, porque de la forma torcida de la elección. Fue el proyecto a la Presidencia de la República y el señor presidente, contradiciendo lo que dijo en campaña electoral y en el debate, tanto en el primero como en el segundo debate. Dijo, no, yo no estoy de acuerdo con los 5. Yo no estoy de acuerdo con los 5. Yo quiero que sigan los mismos, yo quiero que siga el Seguro Social como está. ¿Ya? Así está bien. Para está nosotros, bien, sí. Claro, ¿no? Y pum, lo vetó. Uh-huh. Y que le pedían a algunos que le mande al tacho la basura. Yo recuerdo de algunos veto parcial. Dicen, veto parcial, porque no puede vetarle totalmente, porque la Constitución le prohíbe. Entonces le vetó, no 5, 3 dijo. Que sigan los actuales, el del gobierno, los empleadores y los asegurados. Y aquí siempre votan los dos, y hay veces que lo cooptan al del delegado de los... los dos ya son del Ejecutivo, sí, pues lo cooptan al otro, adiós, mayoría. Sí. Con el de las cámaras siempre actúan juntos. Y porque usted lo ha escuchado, al actual. ¿Usted sabe, David, cómo se llama el actual delegado de los empleados? Que dice que le defiende a usted, que me defiende a mí. De los empleados, no lo conozco. ¿No lo conoce? No. Un tal señor Richard Gómez, que no sabemos cómo está allí. O sea, ¿quién lo nombró? ¿Quién lo nombró? Porque no es que nosotros hemos sido los que aportamos seguro. No le hemos legado al señor Richard Gómez. No le hemos delegado al señor Richard Gómez. Pero el señor Richard Gómez está ahí. Pero el señor Lazo, a través de un decreto ejecutivo, desacatando la sentencia de la Corte Constitucional, restituyendo colegios electorales, el señor Guillermo Lazo, a través de un decreto ejecutivo 571, lo metió al señor Richard Gómez. Entonces es un delegado del Ejecutivo, así termina siendo. Así termina siendo, así fue. Uh-huh. Y entonces, mire, ¿ahora qué sucede? Entonces como el presidente dijo, yo lo veto por inconstitucionalidad parcial, yo lo veto al proyecto por inconveniencia parcial también. Entonces, con estas dos cosas fue a la Corte Constitucional, El abogado de la Asamblea, que le representa al presidente de la Asamblea como abogado, como procuradora ante la Corte, él dijo que el veto del presidente de la República se basaba en criterios infundados. Durísimo. Ahí está audiencia. Entren a la página web de la Asamblea y los debates y de la Corte, ahí está. Pero eso es grave. Él dijo eso. Criterios infundados. Porque mira, otra cosa le deseo que diga usted el abogado nuestro, claro, con el respeto también. O al departamento jurídico, claro, en el Ejecutivo, el gobierno. Pero aquí tiene enorme connotación, enorme impacto, porque nada más y nada menos que es el abogado de la Asamblea Nacional. Abogado del señor presidente de la República. Perdón, señor presidente de la Asamblea Nacional. Abogado del primer poder del Estado, de la Asamblea Nacional y del presidente de la Asamblea Nacional. Él dijo que el veto del presidente se basaba en criterios infundados. O sea, a mí me produjo escozor lo que dijo el abogado de la Asamblea. Y el abogado de la Asamblea, en lo cierto que estaba, dijo que la reforma de noviembre del año 2022 es una reforma que desacató la sentencia de la Corte Constitucional del año 2016, porque la Corte dijo, pues es que nosotros actuamos con el dictamen de la Corte. De la Corte, pues. El 22 de marzo del año 2016, la Corte dijo, en el proceso de integración del Consejo Directivo del IES deben participar todos los asegurados. Ahí está, en la sentencia. Todos los empleadores. Y nosotros dijimos, ¿cómo pueden participar todos los asegurados y todos los empleados en el proceso de integración del Consejo Directivo del IES? ¿Cómo? La Corte dice, bajo principios de igualdad, bajo principios de inclusión, bajo principios de participación, dice la Corte. Entonces, claro, nosotros reflexionamos ahí a nivel de los jubilados, ¿no? Del Frente Nacional de Jubilados, porque yo soy presidente del Frente Nacional de Jubilados, y también nos acompañan otras organizaciones fraternas de jubilados a nivel provincial y nacional. Entonces, reflexionando con ellos,
llegamos a la conclusión de que hay un solo mecanismo, el sufragio. Porque decíamos que todos los empleadores tendrán que ir al consejo directivo del IES, todos los asegurados tendrán que ir allá. ¿Y cómo pueden estar todos aquí? Entonces solo hay un solo mecanismo, el sufragio. El sufragio. Y finalmente toda esta acción macabra, porque es una acción macabra por decirlo así, una acción artera, sucede que el jueves 13 de... La semana pasada, 13 de junio, ya con el dictamen de la Corte. La Corte le dice, no existe inconstitucionalidad si se incrementan a 2 miembros en el Consejo Directivo del IES. ¿Ya? Y le dice, la Corte le observó a la Asamblea que tiene que definir correctamente las fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento. Y entonces, porque los señores, y allí está también la Corte tiene 9 jueces, ¿no? De los 9 jueces, 4 se opusieron. 4 jueces voto salvado. Los 3 del voto salvado, del doctor Ali Lozada, del doctor Joel Escudero Solís, de la doctora Alejandra Cárdenas Reyes, que son jueces de la Corte Constitucional, ellos dijeron que no estaban de acuerdo con haberle aceptado a trámite las objeciones de inconstitucionalidad parcial del presidente de la República por 3 cosas. La Constitución de ahora no habla de gobierno tripartito, ni de gobierno tributario, de gobierno paritario, del Seguro Social. La Constitución, la reforma constitucional del año 98, en el artículo 58, sí decía que el Consejo Directivo del IES debe conformarse de manera tripartita, de manera paritaria. La Revolución Ciudadana, en la reforma constitucional del año 2008, lo echó abajo, lo eliminó la Asamblea Constituyente. ¿Por qué lo hizo? No sabemos. Bueno, ya sabemos qué pasó. Sí, pues, exacto. Con la plata de IES, además, ¿no? Además, sí. Claro, exacto. Sucede que ahora, en esta Constitución, no hay gobierno tripartito, no hay gobierno paritario, y que algunos analistas, entre comillas, de mala fe o por ignorancia, siempre sostuvieron esa tesis. El doctor Ali Lozada dice, no, esa disposición estuvo antes, ahora ya no está, dice el doctor Lozada, Ali Lozada Prado. Y también dice, estos analistas, entre comillas, ¿no? ¿Ya? Entre comillas, induciendo a error a la opinión pública, a los medios de comunicación, a los periodistas, decían, no, es que los convenios internacionales hablan de gobierno tripartito y paritario, los convenios suscritos con la OIT. Falso. El doctor Ali Lozada Prado, juez de la Corte, dice, no, eso no existe. Además hay un convenio que no está suscrito con el Estado ecuatoriano y la OIT. Dice, no, eso no existe. En los convenios con la OIT, lo que existen son dos palabras, consulta tripartita y diálogo tripartito. Pero yo no puedo llegar a la conclusión que porque digo consulta tripartito o diálogo tripartito voy a llegar a eso, a la conclusión de que el Consejo Directivo del IES debe conformarse de esa manera. Como estamos cerrando la entrevista a David, sucede que el jueves 13 de junio, la semana anterior, dentro de una maniobra macabra para el destino del Seguro Social, un asambleísta alterno de la Revolución Ciudadana, de nombre Gustavo Jara Espinosa, alterno del asambleísta Méndez, torció el informe de la comisión, torció la moción de la comisión, que nosotros del 10 de junio, en la comisión aprobó un informe y aprobó una moción, aprobó. Este señor fue a decir todo lo contrario, porque en la comisión se ratificó de que sean los 5, la comisión se ratificó. Este señor fue al pleno, torciendo la misión, torciendo la delegación de él, porque él no lo podía hacer. Él lo podía hacer a título personal, pero no a nombre de la comisión, no como asambleísta ponente, pero lo hizo. Y le echaron abajo y dijeron que se mantengan los 3, el delegado del gobierno, el delegado de los empleadores y el delegado de las aseguradoras. O sea, este asambleísta a nosotros nos creyó estúpidos, ¿no? Que hayamos salido a la calle a pedir a gente que nos apoye, 75.500 firmas, para que diga que sigan los 3. O sea, ningún estúpido va a hacer eso, pues. Así es, ningún estúpido. Pero este señor procede de esa manera, pero deben saber, Gustavo Jara Espinosa, asambleísta alterno de la Revolución Ciudadana de la provincia de La Suay, que la reemplazó al asambleísta Méndez el 13 de junio. Ellos son responsables. En conclusión. La misma asambleísta Méndez que votó con Marcelo Holguín. Exacto. Era Méndez, ¿no? Sí, Méndez, sí, en marzo. Ahora la alterna. Ya. Echaron abajo el bloque de la Revolución Ciudadana, el bloque de gobierno de estos 14,
estos asambleístas tránsfugas, ¿no? Estos asambleístas de Alquiler que se han pasado al bloque de gobierno, y el presidente de la República a través de su veto. El Seguro Social va a seguir como está, no va a cambiar nada. Rapidito, en un minuto, ¿cuántos afiliados somos al seguro entre afiliados y nosotros los que aportamos y sostenemos las prestaciones del Seguro Social y que el gobierno se lleva la plata y que el gobierno no cumple con la ley de seguridad social transfiriendo sus obligaciones al Seguro Social, no lo hace en su totalidad, como para este año. Para este año tendría que costar en el presupuesto 3.706 millones de dólares. No. Solo voy a constar 2.293, cerca de 1.400 millones de dólares no va a transferir el gobierno de Noboa en este año. Entonces hay que sacar los 1.400 millones, hay que sacar del fondo de pensiones para financiar las prestaciones. ¿Cuántos somos? Somos 3 millones de afiliados activos y 700.000 jubilados. Ojo. 3.700.000. 3.700.000 entre afiliados activos y jubilados. ¿Y por qué no podemos? Deberíamos organizarnos. Nos hemos activado. Claro. Siempre hemos pensado que el IES es del gobierno y el IES es nuestro. Si nosotros nos organizamos, podemos poner un nuevo gobierno, un gobierno distinto, que hay que ponerlo en el 2025, para que reestructure el Seguro Social y también el manejo del petróleo, de las áreas estratégicas del país. El país, yo les dije en el pleno, si le unimos al petróleo, si le unimos al Seguro Social con el petróleo, le cambiamos el futuro del Ecuador. Eso está en una intervención mía en el pleno de la Asamblea. Gracias, Henry. Vamos a seguir hablando. Gracias, David. Muy mal. Henry Llanes ha estado el día de hoy con nosotros, analista político, económico, un experto en el tema petrolero y de seguridad social, que fue el tema al que enfocamos el día de hoy, a disposición de ustedes. ¿Qué pasa con el Seguro Social? Al final ha dicho, va a seguir tal y como está. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.